Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta noche tengo la verdad un invitado al que quiero mucho. Realmente alguien a quien admiro. Lo he conocido hace 5 años, pero los últimos 3 años ha sido una persona con la que he convivido mucho. Es una gran persona, es un gran filósofo, es un gran programador. A mi gusto, y me voy a atrever a decirlo, es uno de los mejores programadores de México. Con ustedes, Abraham Mercado. Abraham, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo, excelente. La verdad es que algo que le está diciendo Steffi, mi novia, es que siempre es padre poder entrevistar a personas con las que convivo, porque son con las que más valor me llevo todos los días y pues, es un honor tenerte acá. Un placer. Como que hay un límite entre desconocidos y conocidos y ahí en medio es la neta. Es la neta. Y es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de la neta y algo que tiene Abraham es que tiene una historia increíble. Más que ser una gran persona, es un muy buen programador, sin duda alguna. Y mira, es muy humilde, pero realmente es alguien del que, lo voy a decir así, es un emprendedor nato. Él siempre le quiere buscar la vuelta al problema y encuentra varias soluciones. Tiene una mente demasiado creativa, demasiado que siempre se le está yendo la onda y se está buscando nuevas maneras para poder resolver los problemas de las personas. Y eso es lo que hace un emprendedor. Y pues siempre es un honor poder platicar contigo. El honor es todo mío, mi querido Isaco. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Por el principio? Venga, medio, tú me dices. Empecemos por el inicio. Abraham, si te pregunto quién eres, ¿qué dirías? Puta, qué complicada pregunta. Sócrates ha hablado de esa. No tengo idea. Y genuinamente te diría que no tengo idea porque todos los planes que tenía acerca de lo que iba a hacer o no iba a hacer, no fueron. Ok. Entonces, no tengo idea. Soy un cabrón que nació y está en proceso a ver qué fregado sucede. Qué padre. Justo acabas de decir la firma de todos mis podcasts, que es estoy en proceso. Que es parte de lo que venimos a hacer acá. El aprendizaje principal del podcast de Mentes Imparables es entender que estamos en un proceso, que todavía seguimos aprendiendo, que todavía seguimos creciendo, y que nunca vamos a parar, y que todavía nos falta mucho para poder llegar hacia donde tenemos que llegar. Y me da mucho gusto que lo hagas así. Entonces, por ahí estamos en un buen comienzo. Pero, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poco? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu juventud? Platícanos un poco, Abraham. Vaya, mi psicóloga quizás quisiera tener un par de inputs en esta parte. Pero no, fui un niño feliz. La verdad es que nunca tuve escaseces de ningún estilo. Y quizás eso también me rompió de varias maneras interesantes. Como quien dice, hay 1000 formas de joderle la vida a un niño o niña. Okay. Que si le das de más, que lo jodes. Que si le das de menos, que lo jodes. Entonces, siempre fui un niño muy curioso. Eso sí te puedo garantizar. Un niño bastante curioso donde me acuerdo que yo destruía las licuadoras y todo lo que tenía motores en casa de mis papás. Uh-huh. Yo era el terror de esos. De la película de Toy Story yo me reconozco y me identifico con Sid. ¿Con Sid? 100%. Menos tétrico, pero sí, yo hacía mierda todo lo que estaba en la casa, con afán de entender qué es lo que estaba pasando, por qué daban vueltas los motores. Me emocionaba ir a la lagunilla y comprar un motor viejo de quién sabe qué fregados y conectarlo y ponerle... Me acuerdo que una de las cosas que siempre hacía era quitarle las navajas a los sacapuntas, ponerlas en medio de 2 engranes en un motor y decir que ahora tengo una sierra eléctrica. Y ahí estoy cortando zanahorias y pepinos y qué chingados con algo peligrosón, pero ahí está. Sí, entonces siempre de chiquito fuiste curioso. Ahora, tú estudiaste física, ¿no? Yo estudié física. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Esta curiosidad te llevó hacia...? Terminé estudiando física casi sin querer. Ok. De ser un alumno bueno, pero no más. Tuve la fortuna de tener un buen maestro que me guió en el camino de las matemáticas y un poco cuestionando el ego. Me dijo, si te metes a la Olimpiada Nacional de Matemáticas, no importa si pasas o no. Si te metes, no presentas examen. Dije, para mí esta es una muy fácil. Se acabó. Lo único que tengo que hacer es ir al examen. Sí. Pase lo que pase. Sí. Perfecto. Fui a un primer examen, pasé.
Y ya le pegaron en el orgullo a Abraham. Todo valió madre. Y de ahí se clavó y dijo, De ahí valió madre. De ahí yo vengo y quiero hacerlo todo. Long bien. story short, después de esa sesión empezaron a haber otros exámenes calificatorios de esta prueba. Y la historia terminó en que en vacaciones de verano todos se fueron de vacaciones. Yo no tenía planes de vacaciones y me quedé yendo a la escuela 8 horas diarias a aprender matemáticas. Como zafado de mi cabeza, yo me quedaba idiota haciendo confabulaciones y rollos. Y dije, ay, güey, esto de verdad me gusta. ¿Eso a qué edad fue? Prepa. ¿Prepa? Ok. 16, 17 años. Eventualmente estas etapas eliminatorias hasta terminaban en clases en la UNAM. Y yo decía, no manches, ya estoy yendo a la UNAM. Exámenes de 7 preguntas que duraban 12 horas. Donde ya no nada más te calificaban si lo resolvías o no, sino te calificaban cómo lo resolvías, originalidad, elegancia, cómo llegabas a lo que llegabas, qué proponías. Y dije, esto se parece mucho a arte, inclusive. Okay. Lo de menos es qué estás diciendo. Digo, sí importa, ¿no? No puedes decir idioteces, pero importa mucho cómo las dices y cómo llegas a ellas. Y había una especie de poesía en eso. Y literal, 7 problemas en N horas, todo el día. Y pasaban así. Fue la primera vez que entré en flow, literal. Yo no quería meterme demasiado en estudiar matemáticas. No sabía. En ese entonces yo creía que hacer una carrera de algo que te gusta no es suficiente. Que hoy en día creo que es lo único que importa. Ok. Y tuve también la fortuna de tener buenos maestros de física en la prepa. Y dije, bueno, física es matemáticas, pero hablando de este mundo. Y dije, pues vamos a ver eso. ¿A dónde te metiste? ¿A la UNAM? Ibero. En la Ibero. ¿Y cómo te fue con eso? Bien. Bien, ¿lo disfrutaste? La Ibero es un buen lugar para estudiar física. La verdad es que no fue tan exigente. Ok. Yo no me desvelé por mi carrera. Nunca. Nunca perdí horas de sueño. Era relativamente sencillo. Y es bien interesante porque todo lo que sucede alrededor de esto de física sin duda era maravilloso. Habían algunas clases donde la pasión del maestro se transmite de una manera, híjole, increíble y te impactan toda la vida. Todavía me acuerdo de algunas de esas ponencias que decías, me acuerdo de ellas, 20 años después, no sé cuántos años después, 17 años después. Y es increíble cómo ese tipo de pensamiento, ese tipo de pasión solamente no puedes entrar a eso, no puedes entrar a una carrera así nada más por la lana. Okay. A diferencia de algunas carreras, no digo que es para todos, pero existen algunas carreras que invitan más si estudio esto, ¿qué voy a sacar a cambio? Finanzas, no sé. Hay alguno que otro que realmente, genuinamente le gustan las finanzas y ese tipo de áreas del conocimiento. Pero a física no te metes más que por ñoño. Te tiene que gustar, la verdad. Si no te gusta, te vas a otra cosa. ¿Y sabías que te podías dedicar a algo después de eso? ¿O? Según yo iba a vivir de abrazos y de aplausos y no pasa nada y voy a ser medio pobre y ya. Y luego te cae un poquito de realidad y dices, no, sí está chido como que poder pagar una operación o algo así. Y sí fue una crisis. De hecho, tuve la fortuna de ir a estudiar a McGill en Montreal un semestre. Ok. Que aceptaban a 1 o 2 al año. Wow. Y dije, pues va para allá. Me aceptaron, fui. Es una historia interesante. Yo no sabía que los 101 eran de primer año y 200X es de segundo año y así. Yo estaba acostumbrado a que los números de la materia no importa, son la clave que le dan en el sistema. Lo que importa es el título. Entonces yo empecé a buscar títulos que me gustaban, encontré los que me gustaban y los asimilé a materias en el Plan de Estudios de México. Poco sabía yo que estaba metiendo materias de violación, o sea, eran doctorado en matemáticas, pero los títulos estaban increíbles. Claro. Sistemas dinámicos no lineales, mecánica clásica, digo, ese no era de maestría ni doctorado, pero estaba increíble.
métodos numéricos avanzados. Y yo dije, sí, por favor, una de estas, 2 de estas. Y todo a través de tu curiosidad. ¿Cuánto le debo, joven? Todo fue a través de tu curiosidad. Que decidiste empezar a meterte estas materias. Estas no, sin duda estaba la curiosidad ahí, pero en este caso era parte del plan de estudios. Yo tenía que estudiar cosas de física y de matemáticas. Mis mejores materias las estudié en Montreal. Según yo era normal llevar una carga de 6, 7, 8 materias, como es normal en México. Mis amigos de Montreal me dijeron, ¿estás tú loco? O sea, y además metía materias honors, ¿no? Como masoquista, así, chingón. Evidentemente, llego el primer día a clases y el maestro dice, o sea, el primer día el güey avanzó 150 páginas en el libro de texto, que era su libro de texto, él lo escribió. Uh-huh. Entonces dices, puta. Y como van a haber visto en esto y esto y esto y esto, y pasamos, y yo decía, no puedo tomar nota tan rápido de lo que debo leer. Ya no digas si lo entendí o no. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrado a que pues, en la Ibero pues, es un poco... más relajado. Lo siento mucho, alma mater. Es una prepa grande. Ok. Entonces ahí existen cosas como que si participas o no. Que si asistencia o no. Que si el parcial y el trabajo y que si puntos extra por ir al Museo Tamayo. Unos fregados. Me acuerdo la primera vez que allá en Montreal, en esa clase 900, yo que sé qué fregados de sistemas dinámicos no lineales, le pregunto al maestro, ¿y cómo vas a calificar? Me dice, ¿cómo? Le digo, sí. Participación, la madre. Me dice, mira, vamos a ver una relación. No, además se burló de mí con elegancia. Me dice, vamos a hacer una relación 1 a 1 entre los posibles números que hay en el examen final y los posibles números que voy a poner en tu boleta. El 1 corresponde al 1, el 2 corresponde al 2, y así hasta el 10. ¿Va? Que ya entendí perfecto. Curioso, el día del examen de ese de sistemas dinámicos no lineales, llegaron a la clase como 50 alumnos. El día del examen. En la clase íbamos 4. Entonces, en un país donde hay nieve un día sí y otro también, la gente no iba a la escuela. Ok. Menos en maestrías y doctorados, no iban. Decían, este es el currículum, lo tengo que saber, hay un examen al final, lo paso, no lo paso, no paso. Y ya. Y el maestro decía, yo te voy a dejar tareas, pero esas tareas son para ti, no son para mí. Si me las entregas, las veo. Si las haces y las quemas, muy bien. Si no las haces, muy bien. Y fue muy interesante porque esa materia en particular vino a romper todo el esquema de lo que yo creía que era posible y me recordó mucho lo que fue pasando en la Olimpiada, donde te decía, todo el arsenal de cosas con las que cuentes para resolver un problema está disponible. Y cada semana nos daba, bueno, en pocas palabras, lo que hace esto de sistemas dinámicos no lineales es se mete con teoría de caos, desde el verdadero meollo del asunto. Ok. Y acerca de cómo periodos medibles de tiempo en el futuro pueden llegar a casi cualquier estado de un sistema. Porque no es lineal. Y a veces no tiene ni siquiera solución analítica. El ejemplo más típico es este que llaman el efecto mariposa, donde un aleteo aquí puede causar un huracán en quién sabe dónde. Ese es el ejemplo más coloquial. Ok. Pero hay un montón de esos, ¿no? Cualquier sistema entra muy rápido en condiciones caóticas. Sí, no cualquiera, pero sistemas muy elementales son caóticos. Lanzar una moneda. Tantitita más fuerza por aquí o por allá y cambia de águila a sol. Claro. Y en este caso es un sistema binario, o águila o sol. Pero hay sistemas continuos donde es bien difícil saber qué es lo que está pasando. Y aún así puedes hacer matemáticas alrededor de eso. Entonces este cuate durante toda la clase, durante todas las sesiones, dejaba una tarea cada 15 días. Un problema. Y me tomaba toda la tarde de esos 15 días. Todas las tardes como terco por aquí. Y me quedaba viendo la pared. Y luego hacía un desarrollo y decía, puta, perdí 3 días en eso. Y no era por ahí. Y luego te quedas idiota 2 días más.
Hacías, ya sé por dónde, ahora voy a hacer esta cosa. Y hacías otro 20 hojas de desarrollo. Y de repente llegabas y dices, no mames, acabo de agarrar teoría probabilística de no sé qué fregados y pues acabo de mostrar que sí, que esto sí sucede. Y luego, ¿sí? Y así cada semana. A ver, estás diciendo algo súper clave, que es, tuviste que quemarte el coco, Pero 1000 veces. pero 1000 veces para poder llegar a la solución del problema. Y me imagino que Y no es la solución del problema. es una de las soluciones. Llegabas a la clase y otro fulano llegaba y entregaba en media cuartilla lo mismo que tú en 20 hojas. Y dices, ay, güey, hay gente muy fregona. Ok. Y no tenían nada que ver. Ellos hacían topología y con topología respondían el asunto. Oye, ¿qué pensabas cuando no llegabas al problema? Ya llegaré. Ya llegaré. Nunca te rendiste. Pues sí. Y luego, O sea, llegaste a tirar las hojas y dices, ya chinguen a su madre todos. sí. Y al día siguiente decías, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? Está nevando. Vamos a volver a tratar. Y volvías a tratar y funcionaba a veces y luego no. Y llegó el día del examen final y dice, bueno, demuestra que es un sistema caótico, que existe esto y esto y esto y esto. Y eran básicamente todas las preguntas de las tareas, pero en otro sistema Ok. distinto. Y esta madre me costó como 700 horas de pensamiento y este fulano cree que en 2 horas voy a volver a hacer eso. No Sí, hay no cómo. manches, sí, No hay sí, cómo. Se me ocurrió una buena idea de algo que él había dicho en el curso. Le había dicho algo de un isomorfismo. ¿Qué es eso? Que en pocas palabras, para no entrar en tecnicismos, agarras un mundo complicado, agarras un mundo simple y creas una relación 1 a 1 del mundo complicado al mundo simple. Trabajas en el mundo simple y regresas a un resultado. Ok. Una simplificación demasiado, pero sígueme con esto. Entonces, lo único que yo hice, y literal, ese fue el argumento en mi examen, establecí un isomorfismo entre el nuevo problema y el problema que yo había hecho en clase, Ok. en las tareas. Y en el texto del examen dije, te consta que ya hice este problema en mis tareas. Tú las revisaste. Si ya demostré que hay un isomorfismo y en mis tareas dije que esto era caótico y la madre y la otra, doy por demostrado este examen y lo entregué. Porque ya se me habían acabado las 2 horas. 2 horas. Y pues me dijo, sí tienes razón. Sí me consta que lo hiciste. Sí me consta que 2 horas es muy poco. Toma un 9. Órale. Qué chido. Feliz. Qué chido, güey. Qué chido. Y todavía me pidió mis apuntes. Yo era el único güey que iba a clase y otros 4 o 5. El único que tomaba notas. Porque yo estaba babeando. Me dijo, ¿me prestas tus apuntes? Quiero saber qué te llevas de lo que digo. Claro. Como 8 meses después me llega una paquetería oficial de la Universidad McGill, del Departamento de Matemáticas de sé qué fregados, con una carta de este güey Humphreys. Todavía me acuerdo. Gracias por todo lo que tomaste nota, lo que aprendí de ti. Y yo decía, güey, no mames, estoy hablando con el güey que hizo el libro. Es al revés. Sí, no manches. Ahí lo tengo guardadito. Oye, y a través de esto, mira, yo de lo que estoy escuchando es la física te abrió la puerta a la resolución de problemas. Yo creo que venía antes, es al revés. ¿Cómo? Porque resuelves problemas, te metes a física. Ok, entonces a través de la resolución de problemas te metes a física. Sí. Y luego de ahí das un salto a la programación. Tú dices que yo soy programador y dices que es por humilde, pero realmente no, mi fuerza no es en programación. Me sale bien, pero ese no. Para mí programación es como si te gusta la playa y dices que eres bueno manejando la carretera del sol, la autopista del sol. No, lo que te gusta es la playa. Ok. Yo me di cuenta que era bueno poniendo luz en cosas. Y esto es un rollo muy cabalista y demás, pero sí. Lo mío es esta madre. Donde mucha gente no ve huecos, para mí son evidentes. Y suena muy... Tú decías que era humilde. No soy humilde en lo que sé que es lo mío. Programación es nada más el medio mediante el cual hago ese tipo de acción. Ok. Pero no es la programación. Es más, qué interesante, me acabo de acordar de un maestro de la Ibero. A ver. ¿Era el de filosofía? No, pero casi. Era un maestro de matemáticas. Un saludo
Un saludo a Edmundo. Saludos, Edmundo. Y él decía que una vez que un problema es programable, no me acordaba, hasta ahorita. Una vez que un problema es programable, es aburrido. Y no me había acordado. ¡Wow! Coincido, en cierta manera. La programación es el cómo. Lo interesante es el qué. Hay una historia que en algún momento cuando nos conocimos, me platicaste que tú aprendiste programación en un fin de semana o en una semana en Cancún, ¿no? Una historia así más o menos. Programación es un overstatement. No aprendí programación en un fin de semana. Aprendiste a programar. Aprendí mis primeros pininos acerca de qué significaba relacionar data. Ok. Que es más o menos un buen primer paso para programar. Yo aprendí a programar en estos softwares que son, pues no drag and drop, pero casi. Tipo Access y FileMaker, digo, sí, de la familia Windows o de la familia Apple, donde tienes que a fuerzas definir la relacionalidad de los datos. Y ese ya es un gran paso en el proceso de aprender a programar. El resto es lenguaje. Y a diferencia del español, francés y croata o lo que sea, la programación tiene 20 verbos. Haz esto, para de hacerlo. Sí, esto, entonces lo otro. Tú me lo habías dicho, es solamente meterle la poesía. Es escribirlo, pero sí hacerlo como poesía. Claro. O sea, es muy poético decir que la poesía no es que estás diciendo las variables son rosas y... No, pero a ver, o sea, tienes los 20... es azul, dime cuánto gastas tú. No va por ahí. Pero tienes los 20 verbos, o sea, que... Tienes 20 verbos y tú decides qué haces con ellos. Exactamente. Son legos. Tienes que hacer algo bonito con ellos. Claro. En vez de una pinche torre ahí fea. Claro. Y a ver, esta puerta que te dio... Pero ve, esto es bien interesante. Le estás dando justo al clavo que argumenta esa parte. En una de estas clases de programación había un problema que era muy común entre pruebas de programadores. Okay. Que te dicen algo así como, ¿cuál es la suma de los números que son múltiplos de 3 o de 5? O sea, el 3, el 5, el 15 y así te sigues. Bueno, el 9 me faltó, el 12 me faltó. Hasta el 1,000,000. Y lo que hace un programador, yo cuando entré a esa clase, agarré mi calculadora y le dije, 10,820,000. Y me dicen, no, es que lo tienes que programar. Le dije, no, tienes que hacer un problema que sí sea de programación. Porque es un problema de matemáticas. Entonces, los programadores, que nada más son talachudos, que es una hueva eso, hacen la rutina. Lo que hace una computadora es que hace las pendejadas que tú le pides rápido. La única palabra clave es rápido. Pero no son inteligentes, aunque digan que AI. Las computadoras dicen, pasa el circuito, pasa la electricidad, sí, pues pasa, y ya. Y a eso le llamaron un transistor y a eso lo convirtieron en lógica. Programar es decir si pasa o no pasa electricidad, muy en el fondo, en ciertos componentes. Ok. Pero rapidísimo. Cuando dicen que un procesador tiene quién sabe cuántos gigahertz, o megahertz o whatever hertz, es la cantidad de ciclos que puede hacer en un segundo. Y giga es chingo. Okay. Ahora, estás comentando todo este tema de la programación, de programar. Esto fue una puerta que te abrió a crear Comuna 18, que es tu empresa actual. Sí, es una de varias, pero sí. Yo terminé programando casi sin querer. Ok. La necesidad hace la destreza, la verdad. Originalmente yo estaba en otro negocio donde se manejaba un montón de datos. Y te das cuenta que necesitas empezar a programar cuando se te acaban los trucos en Excel. ¿A qué me refiero? Empiezas con una tabla. Ingresos, no sé qué fregados, lo que sea que estás midiendo. Y no te das cuenta que Excel te está limitando drásticamente. Tienes 2 ejes, este y este. Y párale de contar. Y ahí es donde empieza un poquito esta formación de científico, de matemático, de filósofo, de físico, como le quieras llamar. Donde dices, el mundo es mucho más que 2
dimensiones. Sí, claro. Podría ser una terna de variables y ya me estoy imaginando un Excel tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues copia y pega su, no sé, recursos, proyectos, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Lo correcto es que necesitas un eje más para tus semanas. No estar copiando la misma información 3 veces. Pero ni modo, así es Excel, porque las pantallas son de 2 dimensiones. El día que tengamos así algo chubidubi, pues puede ser que sea diferente. Entonces empiezas a hacer truquitos como ya no quiero estar trayendo... Bueno, el primer paso es que empiezas a hacer tablas dinámicas. Ok. Te sientes muy fregón en Excel. Porque mira, pongo datos aquí y aparecen allá. Totalizados, sumerizados. Prográmate el promedio y sácale la desviación y el mínimo y el máximo y quién sabe qué. Estás muy emocionado con tus tablas dinámicas. Y eventualmente haces preguntas como... Sí, yo sé que le vendí a estos clientes, pero ¿cuál es el promedio de estas colonias? Entonces ahora tengo que traer de cada cliente la colonia. Pero yo sé que mis usuarios son medio mensos y van a copiar un día mal la colonia de uno de los clientes. Margen de error. Sí. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer para que no haya ese error acerca de las colonias de los clientes? Pues simplemente voy a hacer el buscar H y buscar B, que todo mundo en Excel ha vivido. Ahí empiezan las diversiones y complicaciones. Voy a buscar el nombre de este cliente en esta otra tabla donde sale una sola vez y viene el dato de la colonia en el que está. Y arrastro el chingado asunto hasta abajo y entonces, mientras no le jodan la fórmula, la tabla dinámica funciona muy bien. Todos han vivido esto. Yo lo viví también. Llega el momento donde le das clic a algo de Excel y te vas a hacer un café. Porque toma 10 minutos en calcular. Y tu Excel ya pesa 23 megas. Dices, esto no funciona. Yo no puedo trabajar dándole un clic, yendo al baño, un clic, yendo al café, un clic, yendo al Oxxo, un clic, haciendo otra cosa. Y ahí es donde se te abre el mundo, si tienes suerte, a que existen estructuras de datos, que lo que llevas haciendo a madrazos en Excel, hay ciencia alrededor de eso. Son relaciones en tablas relacionales, lo que llaman una base de datos relacional. Es eso, maneja las relaciones. Y lo maneja en cientos de millones de registros, no 15,000 que yo traía. Ok, entonces empiezas a manejar este Excel, te empiezas a dar cuenta y dices, güey, puedo hacer más cosas. Sí. Puedo hacer mucho más cosas. Sí. Empiezas a programar, empiezas a utilizar estos datos, esta base de datos para empezar a programar en el negocio en el que estabas. Me fui a Cancún y llovió durante 3 semanas. Y de ahí dijiste... Y de ahí salgo con un microcosita que calculaba... Eran 3 tablas relacionales. Mis clientes, los adeudos de esos clientes. Ok. Y cuándo debían esos adeudos y cuándo los pagaban. Una cosa así. Ok. Durante 5 años estuve metiéndole manita a ese sistemita. Poco a poco. Me perdía 7 horas en la noche en Google y hacía un cambio. 8 horas en la noche, 2 cambios. Y es bien interesante el proceso de cómo funciona el conocimiento humano. Al principio no tienes idea de qué chingado estás haciendo. Porque conocer algo es remitirte a las referencias que tienes de ese algo. Imagínate esto. Si tú tratas ahorita de aprender, dime un idioma que no conozcas. El alemán. Como que conoces inglés. Islandés. Órale. No tienes ni idea de cómo se dice ni sí, ni no, ni nada de eso. Y agarras un diccionario, no una traducción, un diccionario de islandés. Y lo abres y dice Soleimayokul. Es una palabra. Literal. Y dice ¿entendiste? Nada. Ok, es la siguiente palabra. Y te revientas el diccionario entero con la frustración más cabrona del mundo. Hasta que en algún momento ves la vida de Walter Mitty y te das cuenta que existe Soleimayokul y que hay varios kuls. Y kul parece que es en las figuras donde hay volcanes. Y parece que Yokul... Le empiezas a sacar un patrón. Dices como que kul parece ser volcán. Ok. Y empieza a confirmarlo. Y ahora, esa palabra ya hay una referencia. Sospechada, no confirmada, pero una sospecha de que eso es volcán. Vuelves a leer todo el diccionario. Muy estúpidamente, pero no tanto como la primera vez. Ahora tienes una referencia más, que es lo de cool.
Y empiezas a darte cuenta que todas las palabras que todas las oraciones empiezan con ciertas... Empiezas a construir referencias. Llega un momento donde el diccionario realmente sirve. Porque te dicen que es estridente. Es un sonido, conozco, que es fuerte, conozco, y que aturde, conozco, a los oídos, conozco. Tengo 5 referencias, o no sé cuántas dije, acerca de lo que puede ser algo estridente. Claro. Y entonces entendí lo que es estridencia o estridente. Ahora tienes una nueva referencia que se llama estridente. Y pasa algo mágico en el mundo del conocer algo nuevo o poner luz en algo, que es que llega una masa crítica, haz de cuenta, donde empiezas a tener cierta cantidad de referencias que te permite volar, ir hecho la madre, en comparación a los 8 meses que llevas instalando Linux y no entiendes qué fregados hiciste. También estuve ahí, un día agarré mi computadora y dije, software libre, y metí Linux y dije, no tengo idea qué estoy haciendo. Y luego lo vuelves a instalar, y lo vuelves a instalar, y lo vuelves a instalar. Esto fue cuando todavía tenías que hacer tus CDs quemados acerca de la distribución de Linux. Y era un rollo, porque este rollo de internet, no es que tenías un celular, un iPad, 2 computadoras, tenías que ir como que tenías la computadora de la casa y la de la universidad. Sí. Entonces, cuando la cagabas y no lo instalabas bien, se quedaba una madre parpadeando y decía, ¿qué quieres? Y yo, no sé, funciona. Y es el olvido y el abandono más fuerte que existe en ese tipo de cosas. Pero luego agarras la onda y hoy me acuerdo de mis batallas o cómo resolví los asuntos de esa base de datos original o de cómo, según yo, estaba instalando Linux y me da ternura. La misma ternura que cuando un niño escribe su nombre con faltas de ortografía, porque así suena, ¿no? Sobre todo si los nombres son así como Alex y es con CS al final, porque dices, qué ingenuo, qué tierno. Mira, ahora de todas las cosas que estás diciendo, que al final nos dan la explicación sobre cómo pudiste encontrar los problemas, sobre cómo el lanzarte y verlo e intentarlo, al final te abrió las puertas para hacer más cosas y para ir aprendiendo poco a poco. Ahora, lo que me está gustando de todo lo que estás diciendo es el tema de las referencias, o sea, de que al momento que tú vas leyendo algo, agarras el diccionario y empiezas a sacar un poco, a desmenuzarlo, empiezas a entender un poco más, que eso fue lo que creo que te pasó con el tema de la programación. Empezaste a desmenuzar y empezaste a entender. Ya entendí esto. Y Exacto. luego llega un momento, este momento mágico donde te atreves a adivinar. Y dices, seguro esto sí jala si hago esto y esto y esto. Y empiezas a confiar en tu lo intuición. haces y jala. Claro. Y dices, ay, güey, soy invencible. Y no, falta madrearte un poquito más. Pero eso pasa en los lenguajes. Aprendes un lenguaje, haces la primera frase y le acabas de mentar la madre a la abuelita o algo así, pero ya estás hablando. Y es cuando me preguntas, ¿tú de qué show o qué haces? Tengo idea, güey. Voy aprendiendo y generando referencias. Nada más. La programación fue eso. Tuve la fortuna, hoy en día digo fortuna, de tener una muy mala experiencia con un ex socio mío. ¿Qué fue lo que pasó? Dejémoslo en el azar. Ok. Porque me dio la oportunidad de aprender a programar de veritas, yo solo. Porque tenía clientes que necesitaban atención y me quedé sin mi empresa que yo fundé. Ok. Entonces fue una situación bastante dura, según yo, pues llena de una sensación fea acerca de alguien que yo quería, era mi socio. Se quedó con el negocio que hicimos, nunca me lo pagó. Y dije, pues ni modo, agua bajo el puente y cada quien sus cuentas con Dios. Pero yo tuve que abrir una nueva empresa, esta, y tuve que ahora sí hacerla con estos deditos, no la empresa, el código. ¿Cuál fue tu primer código que te pidió el cliente? ¿Te acuerdas? Sí, creo que lo dejaré confidencial porque no sé si está de acuerdo en que diga su nombre, pero tenía que ver con renta de espacios tipo oficinas. Ok.
Y el primer proyecto, de hecho, estuvo increíble. El primer proyecto tenía que ver con esto de renovar contratos de manera periódica, rollos de factura, control de quién me debe y quién me paga, todo un tema de consumos e insumos, quién se los gasta y en qué. Era un poco de dar transparencia, era un ERP que tiene que ver con renta de espacios. Ok. Muy divertido. Aprendí un montonal. Y siempre pongo esa métrica. Si volteas a ver tu trabajo de hace 6 meses y no te avergüenza un poquito, no aprendiste nada. Te tiene que avergonzar. Tienes que ver tus escritos de hace 6 meses y decir, ¿quién es el imbécil que escribe esto? Tus programas de hace 6 meses, decir, ¿cómo creía que así era la mejor forma de hacer esto? Y lo chafa de esto es que uno cree que esta curva, que empieza muy mediocre y agarra cierta masa crítica, es para siempre. Y no. No. Se satura. Sí, claro. Llega un momento donde si eres el referente de la lengua inglesa, ya no estás aprendiendo tantas palabras diario, ¿no? Versus cuando ya estabas agarrando, cuando te quitan las llantitas de entrenamiento y pues dices, no manches, hoy aprendí 72 palabras nuevas en inglés o cosas de ese estilo. En programación esa parte es mágica porque en vez de que te tome 15 días hacer algo que funcione, toma 15 minutos y funciona por primera vez y te emocionas. Y luego aprendes un segundo lenguaje y dices, puta, ¿será parecido a este otro? Que es parecido a los lenguajes de comunicación verbal. Dices, híjole, seguro hay un pospretérito pasado del futuro en este otro idioma. Y sí, hay uno de esas madres. Y aquí le dicen así. Entonces dices, ya agarré la onda. Y luego pasas a un tercer lenguaje, que típicamente la gente no es que tiene que tener muchísimos lenguajes. Te escoges un par, los que te hacen más sentido, todos, casi. Todo lenguaje que se respete, voy a dejarlo ahí, tiene el potencial de hacer tus sueños más bizarros. Ok. Hay algo que sucede después de tu primer negocio, de este primer, de esa primera propuesta que se cierra. ¿Qué sucede? Te empiezas a decir, ¿sabes qué? Esta onda me está gustando. Quiero seguir más, o sea, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir buscando. ¿Cómo fue toda la parte de la creación de Comuna? ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste sin empleados? ¿Empezaste tú solo? Empecé solo. Y luego fuiste contratando a los empleados. Recuerda que esto fue el ave fénix saliendo de las cenizas. Sí, claro. Entonces, un poco con el ánimo atropellado, un tanto de confianza en uno mismo, pero no tanta. Y pues un chingo de huevos. Y decir, a ver cómo le hago, pero esta madre funciona porque funciona. Además, yo estaba por casarme. Ah, no manches. Hey. Y ahí sí entra la necesidad. Pues, otra vez entra la necesidad. Curioso que me fui a una boda en Colombia y ahí estaba, híjole, yo estaba mientras la boda y bailando el cha-cha-cha y todo lo que quieras, yo estaba pensando en lo que estaba por aprender hoy, me emocionaba. Okay. Me emociona, pues, pero en ese entonces estaba aprendiendo algo por primera vez. Y cosas que no hacen sentido, un día hacen sentido. Y es mágico ese momento. Es el verdadero momento donde pones luz. Y dices, ya entendí, cabrón. Vaya majando. Es ese momento tipo, voy a decir tipo Newton, donde dice, ¿por qué chingados van de allá para allá las manzanas? Y las piedras, y los güeyes, y el agua, y todo va de allá para allá. Y un día dice, gravedad. A ver, si aviento un zapato, ¿también cae? Sí. No mames, todo cae. Ya entendí. Algo, mira, lo voy a decir, si algo que tiene Abraham, y para la gente que no se ha dado cuenta, Abraham es muy realista. Realmente. Eres tan realista, o sea que gracias a ese realismo tuyo, empiezas a imaginar cosas de qué más podría suceder. Y eso yo creo que es lo que te abre las puertas a sacar nuevas herramientas y nuevas soluciones. Fíjate, yo me consideraba
antirrealista. No manches, güey. Estás qué? súper equivocado. No, te voy a decir por qué. El realismo no se puede. Realismo es tú que me vas a enseñar de mi industria. Pero también puede ser un tema de... Hay que ser imaginativo, más bien. No, hay que 100%. ser irrealista. Pero ahí te va. Cuando eres realista con lo que está sucediendo, con todo. O sea, lo que está, el ejemplo perfecto, el tema de, a ver, voy a lanzar una manzana, voy a lanzar mi tenis, voy a lanzar lo que quieras. Ya estoy viendo que hay gravedad, ya estoy viendo que se cae algo. Es porque hay gravedad. Pero a lo que voy es, todo sucede por ese realismo que tú observas hacia lo que tienes. Si no te empiezas a imaginar de no... Pero esto es interesante porque hay una parte de proyección. Hay una parte que... Este dicho que dicen de que primero se burlan de ti, luego te antagonizan de manera muy fuerte y luego dicen que es obvio. Uh-huh. No me sé bien el quote, pero va por ahí. Seguro lo has oído. Bueno, primero te hacen burla, luego te hacen guerra y cuando lo logras te dicen que es obvio. Ok. Eso es muy común en una industria así. De nuevo, hay un montón de programadores que son obedientes. Yo no. O sea, tú le dices, quiero que haga esto. Claro, sí, patrón. ¿Verde o azul? Azul. Ahí está azul. ¿Ese azul? Sí. Perfecto. Aquí está tu lana. Y tienen negocios súper exitosos. Yo me cuelgo, y te consta, me cuelgo de idioteces durante 20 horas pagando otra ronda de cervezas más. Ya no es ni negocio la pinche idea, pero estoy terco en un sueño. En que esto podría hacerse de otra manera. Puede hacerse como siempre o mejor. Y es un quote en honor a un amigo. Pero genuinamente a veces me da esta compulsión de que veo otra forma de hacer las cosas. He tenido varios casos donde amigos o clientes o conocidos me dicen, ¿cuánto tiempo llevas tú en este ramo o en esta industria? Porque parece que llevas 30 años haciéndolo. Yo llevo desde que me dijiste. Pero ¿por qué sabes que el mero meollo es el almacén? ¿Por qué sabes que...? Por el tema de la luz, que tú alumbras para donde mí es evidente. Sí, claro, donde hay evidencia. Y entonces, efectivamente, pues sí, lo puedo programar porque me gusta. Pero hoy en día ya evolucionó este rollo. Me estoy dando cuenta que el filo que yo tengo en mi cuchillo está en tener intervenciones quirúrgicas con equipos capaces, donde juntos encontramos, es por aquí, güey. Podríamos hacer todo este desmadro tototototote como gente obediente, o no, y darle este spin. Me acuerdo un caso específico donde un cliente tenía un rollo de volumetría, ¿no? Tenía paquetes que tenía que entregar y según cómo le cobran la volumetría, que era metros cúbicos por peso, Okay. ¿no? Así funciona las grandes de envíos. Y era un rollo porque cómo acomodo las cajitas para que funcione el empacado más óptimo para que sea la volumetría más chica y me cueste menos el envío. Y dije, la verdad, no hay muchas cajas que midan 5 centímetros por 5 centímetros por 30 metros. No hay esas cajas. Nadie manda palos de escoba en caja. A lo mejor sí, pero mi cliente no. Y dije, ¿sabes qué? Simplemente voy a sumar las medidas. Voy a asumir que es un cubo. Voy a sumar los pesos, eso sí está fácil. Y voy a adivinar que la caja mide esto. ¿Me das chance de tener un 5% de error en el costo de los envíos? Me dijo, pónselo. O sea, y a ver qué pasa. ¿Sí? No le digas 103.92, dile 105 pesos y ya. Uh-huh. Y lo hice. Y esta madre funcionaba. Y el método de cálculo era increíblemente rápido. No tuve que estar metiéndome en geometrías o vectores tridimensionales acerca de... ¿Sí me explicó? Y el cliente me dijo, al final del día agarro las pinches cajas, las meto en una gran caja de la mejor forma que pueda. Y muchas veces la forma intuitiva es la mejor forma. Y funcionó. El otro ejemplo era el de los números estos que te dije, los múltiplos de 3 y de 5, que la forma obediente es, vamos a ver, el 1, no, el 2, no, el 3, sí, súmalo a este subtotal. El 4, no, el 5, sí, súmalo, ya llevamos 8.
Y así, hasta que llegues al 1,000,000. Y yo dije, Nel, hay mejores formas, hay luz ahí, podemos echarle una lámpara. Yo sé que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, ya lo has visto esto en matemáticas, es n por n más 1 entre 2. Ya seguro. Sí. Dije, bueno, pues n por n más 1 entre 2, si lo multiplico por 3, todo es la suma de 3, 6, 9, 12. Es eso. Y si lo multiplico por 5, es 5, 10, 15, 20, 25. Nada más tengo que ver cuántos de esos n's caben en 1,000,000 de a 3 en 3, que no es 1,000,000 de ellos, dividido entre 3, cuántos de 5 en 5, y curiosamente tengo que restarle los del múltiplos de 15, porque si no estoy sumando el 15, 30, 45 dos veces, por el 3 y por el 5, se lo resto una vez. ¿Y qué ocurre? Es una pinche fórmula de calculadora de esas que se prenden con la luz solar. Ya no hay que contar hasta 1,000,000. Mientras, y quizás para 1,000,000, el tiempo de cálculo del mío y del otro programador mide lo mismo, mide 0 segundos. Pero si te digo que lo hagas hasta 100 quintillones, el programa de este programador en secuencia, en serie, le va a tomar X tiempo, no importa ahorita, digamos 20 segundos por poner un número. Y en el otro es nada más una multiplicación más otra multiplicación menos una multiplicación más. Hasta el 2 lo puedes factorizar de todas. El dividir entre 2. ¿Y qué ocurre con el cliente? ¿Se lo resolviste? La verdad es que este es el tipo de cosas que el cliente ni ve. A él le vale madre. Sí, solamente él solamente quiere encontrar la solución y que le funcione. Lo más rápido, mejor. Lo más rápido es lo de programador normalito. Son 7 líneas de código. Checa si es múltiplo y ya, súmalo. Y ya. Yo me gasté quizás 1 hora pensando cómo resolverlo de una manera más eficiente. Pero luego te das cuenta que esa gente que está dispuesto a desvelarse por su eficiencia o por su obsesivo compulsivo acerca del cómo, importa más que el qué. Importa más que el qué. Por eso esa es la parte divertida. Poesis, de poema. Esa es la parte poética de programar. Hay código que dices, güey, qué pedo, esto está increíble. Y hay algo que sucede mucho en la programación que se hizo de moda, que está el tema del MVP, el Minimum Value Product, que se puede hacer con un producto, se puede hacer con un servicio, pero en la programación ocurre mucho. Que ahorita que empezaste con ese tema con Comuna, empezaste a trabajar con tus clientes, también algo que empezaste a hacer es empezaste tú a hacer tus propios negocios. Sí. ¿Cómo manejas tú el tema del MVP? El MVP es de cuidado. Okay. Es una gran herramienta, pero es muy fácilmente abusada. O sea, se puede abusar de ella. Efectivamente, Minimum Viable Product, si quitas la palabra P de producto, porque sí, es un producto, tiene 2 fuerzas que contratienden. Mínimo y viable. Lo más mínimo, vamos a hablar de un producto de Uber. Lo más mínimo es ve y deposita en una cuenta bancaria y te subes y te los voy descontando. Todo a manita. Es lo más mínimo. Es tan mínimo que ni siquiera tiene app. Lo más viable es que no mames, que hasta te salude como y te traiga la camisa planchada de la cosa, de la cita, según se sincroniza con tu calendario de Google y no sé qué fregados. Entonces, lo más viable es todo. Y lo más mínimo es casi nada. Entonces, Minimum Viable Product es una fuerza contratendiente. No es fácil definir qué tan mínimo tiene que ser el mínimo sin que pierda viabilidad. Y qué tan viable tiene que ser lo viable sin que sea un gran productote, grande complejidad, no de buen negocio. Entonces, primero, uno tiene que entender que un producto mínimo viable tiene un solo objetivo y la gente no cree que ese objetivo es ese. Todos tratan de ponerle un poquito más de viable. El producto mínimo viable sirve nada más para sacar algo de lo cual tengas feedback de tu audiencia, de tus clientes, sí, usuarios, claro. de quien sea que lo va a usar. Para poder obtener el producto. Es casi una treta de focus group. Ok. No es para que sea un gran negocio el MVP.
no es para que explores todas las posibilidades de tu producto. Literal, es para que tengas algo que decirle a un cuate o amigo, lo que sea. Checa esto y dime qué opinas. Y que tú empiezas a sacar estadísticas. 8 dijeron que sí, 9 dijeron que no. Y dado que es mínimo, si 8 dijeron que sí y 9 que no, probablemente no es por ahí la cosa. Deja de gastarle, cambia. Si de los 20, 19 te dicen, no mames, esto fue la neta, vas bien. Vas bien, estás en buen camino. Ahora sí, inviértele toda la lana del mundo. Claro, es una manera para que no le metas todos los huevos a la canasta. A lo equivocado. A lo equivocado. Exactamente. Porque todos creemos que somos genios de producto y que lo que decimos es la neta del planeta. Y no es cierto. Típicamente no es cierto. No, y luego también está esa lucha del ego, de güey, es que me enamoré de esta solución y ya no quiero cambiar de solución. Cuando chance el problema se puede resolver de otra manera, como tú decías, con otro cómo. Había un cuate que decía que tienes que enamorarte del problema, no de la solución. Uri Levin, de Waze. Justo. ¿Nos puedes platicar alguna experiencia de algún MVP con el que hayas empezado? Y para poder terminar, ¿nos puedes dar algún tip para poder tener un MVP bueno? Sí, déjame pensar un ejemplo en el que no entre en temas de confidencialidad, pero... Sí, se me ocurre uno. Y hubo un cliente que quería promover que hubiera venta de su producto digital, que era una herramienta de educación. Haz de cuenta un Duolingo. Okay. No era Duolingo, pero haz de cuenta. Similar. O sea, te hacía preguntas y si las contestabas bien ibas subiendo de nivel. Y el tema es que querían promover esta idea de que a unos usuarios trajeran a otros usuarios. Y ya habían hecho todo un sistema de tokens y niveles y badges y cuánto iba a funcionar, que si las gratificaciones que te daban eran de manera exponencialmente cada vez más chica porque basado en las palomas de Skinner y intermittent rewards y todo este rollo, ya sabes. Y habían bastantes psicólogos en ese grupo de pensamiento, en esa empresa. Y no, y tiene que pasar esto, y el algoritmo, y la madre, y yo qué sé qué. Le dije, ¿por qué no nada más vemos si la gente está dispuesta a decirle a sus amigos que esto es la neta? Porque hay negocios que no, la gente no está dispuesta a decirle a sus amigos que esto es la neta. Sí, claro. No sé, una tienda de juguetes sexuales en línea. Probablemente no le va a decir a nadie nada. Usa mi cupón de descuento, soy cliente favorito y cada semana compro. No. Entonces tienes que ser muy sensible a eso. Lo que hicimos con esto fue simplemente generar una especie de códigos de referido. Yo ahí metí un poquito de extra mile, que es uno de los valores que siempre llevamos en Comune 18, acerca de... A mí se me ocurrió que esto puede ser algo tipo Amway o tipo Tupperware o este rollo de distribuidores que le dicen a distribuidores y que hay todo un downline acerca de esto. Y empezamos, en vez de simplemente llevar control de Hugo le dijo a Paco, Paco le dijo a Luis, pues Hugo le dijo a Luis de manera indirecta. Ok. Empezamos a ver quiénes eran los key players de esta dinámica. Al final resultó que la gente no quería compartir. Querían usar, pero no me incomodes. Está bien. Pero sí vimos que algunas personas que eran muy fans, no es que tenían 70 niveles de profundidad, no había un downline, no había todo este rollo, pero sí el que era fan no dejaba de hablar de esto. Tenía 8,000 cabrones ahí abajo. Y eran 20 fulanos los que hacían esta labor. Todo el resto de los usuarios decían, lo uso, cóbrame, no pasa nada, pero no me digas que le diga a nadie. Siendo esta una aplicación que tenía que ver con educación y problemas de aprendizaje de los hijos, como clases remediales, pues a lo mejor la gente no quería admitir que sus hijos tenían clases remediales, no lo sé. O, ¿a quién le digo? Si yo soy papá de un hijo que tiene un problema en geografía o no sé qué fregados. Yo no sé qué otros papás creen que sus hijos tienen problemas de geografía. No es plática de papás. Claro. A menos que estemos en un contexto muy propio de eso.
Entonces, qué bueno que nada más le gastamos lana en hacer estas URLs y no en generar todo el sistema de métricas y recompensas y las palomas de Skinner y cuánto desmadre. Le cortamos a la idea luego. Y la segunda que me preguntaste, ¿qué deberíamos de pensar acerca de un buen producto mini? O sea, ¿cuáles son los tips Sí. que das para poder entender un buen MVP? Uno de los grandes tips que puedo decir es que un buen MVP va acompañado de un elevator pitch. Ok. Si no lo puedes decir en una frase, ya lo estás cagando. No hay de 2 y de 3 cosas. Un MVP hace una cosa. Ok, 2. Pero no hace 90. La primera versión de Uber era solo en San Francisco, solo Uber Black. Venían por ti, te recogían y te dejaban ahí. Oye, ¿me pueden llevar al aeropuerto puerta 3 en el nivel 2? No, güey. Te lleva al aeropuerto. Tú camina. Oye, ¿puede ser Uber X, Uber chafa o Uber increíble? Neil, Uber Black. Uber Black. Ok. Oye, ¿me puede llamar a Sacramento? No, San Francisco. Quiero ver si la gente se sube. Y si valoran, no pagar con dinero. Así, dinero cash. Y empezó la gente a decir, no mames, esta cosa. Y extra mile, te van a hablar de usted y va vestido de traje. Ya eres don fregón. Ese era el MVP. Es un lugar donde no pagas con dinero en efectivo y te tratan como si fuera... de hecho, era el primer lema de Uber. Everyone's personal driver. Órale. Luego lo cambiaron, ya empezaron a poner comida y mil madres. Pero un MVP tiene que ser algo que te puedo contar de aquí a la puerta. Si vas a hacer un sistema... Imagínate que te das cuenta que hay un problema de que nadie tiene... Todo mundo debería de tener un CFO en su empresa, pero tener un CFO es caro. Yo soy tu CFO on demand, que en 1 hora te digo la salud de tu negocio. Ya, eso es un producto. Oye, que checo tu estatus de contribuyente en el SAT y veo tu estándar con... Eso ya Eso viene luego. Sí, eso viene luego. Eso no importa. Los productos hacen una cosa. Spotify, ¿qué hace? Almacena tu música. La oyes, ni siquiera la almacena. La oyes. Ajá. ¿Qué hace Dropbox? Almacena tus archivos. Ya. Es cierto, puedes ponerle contraseña, puedes compartir en una carpeta, pero quién Pero es eso ya viene editor, después. quién es owner, quién es comentador, que si se sincroniza. Eso viene después. Las cosas hacen una cosa y lo hacen bien. Un ventilador sopla viento. Nada más. Órale. Pues Abraham, realmente ha sido un honor tenerte acá. Y me encanta la pasión, la obsesión, la curiosidad con la que cuentas las cosas y cómo las platicas y cómo se te prenden los ojos, güey. Y eso sí lo tienes súper marcado. Me da mucho gusto que nos hayas podido platicar toda tu experiencia, que nos hayas podido platicar anécdotas, historias realmente simpáticas. Y te voy a decir que va a ser un episodio diferente, donde, porque generalmente nunca hablamos de matemáticas, nunca hablamos de patrones, referencias, pero estoy seguro que será algo divertido para la audiencia. Gracias a ti, mi querido, y un día nos echamos uno más largo, sin límite de tiempo, acerca de veras matemáticas. De veras matemáticas. Pues lo agradezco todo y pues, buscadores, recuerden, estamos en proceso. Muchas gracias.